Buenas noches. El mundo del silencio ha sido un reto siempre para la humanidad. Cuando éste llega, sin embargo, siempre hay la manera de hacer que la vida sea menos difícil. Es un misterio para los que estamos acostumbrados a los sonidos, a las palabras, a oír. Es un reto para quienes han tomado esto como una misión, pero debe ser una enorme satisfacción cuando finalmente esa gran barrera se rompe. Y en los niños sordos las palabras toman sentido y se empiezan a incorporar a este otro mundo en el que cuesta entender, y aunque parezca increíble, nos cuesta mucho oír a ellos que tienen tanto por decirnos con las manos y hasta con su propia voz, esa que surge tras un arduo trabajo de enseñanza-aprendizaje. Hoy platicaré con un maestro que se ha tomado esta misión muy en serio, prácticamente como un apostolado. Es licenciado en psicología y tiene diplomados en lengua de señas y en educación especial. El maestro Berenice Emir Martínez Gómez. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Maestro, cuéntenos, ¿qué tan difícil resulta tomar a un pequeño o a un adolescente que no oye y enseñarle a hablar? Entiendo primero con las manos y después se puede ir avanzando más. Pero ¿qué tan difícil es ese trabajo o ese comienzo? Bueno, primeramente hay que saber diferenciar que no todos los estudiantes o todas las personas sordas van a poder en algún momento ser oralizados. Muchas de las personas piensan que como todos nosotros hablamos, lo más sencillo para estas personas es que también se oralicen, porque sería más sencilla la comunicación con ellos. Sin embargo, debido a las características y todo este proceso dentro de una cultura, porque la cultura sorda es una cultura muy diferente a la de nosotros los hablantes. Entonces, las señas están muy especializadas y son muy específicas para ciertas palabras. Entonces, la principal vía de comunicación de una persona sorda es la lengua de señas. Primeramente con señas, y a partir de ahí se puede identificar qué personas podrán ser oralizadas. También existen diferentes niveles de sordera y habrá personas que debido a esto no podrán en algún momento oralizar como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero la lengua de señas y las señas en específico, pues sí van a ser un medio para que ellos puedan comunicarse, entendernos y darse a entender y comprender el mundo que los rodea. ¿Cuál es la edad ideal para entrar a esta dinámica de la lengua de señas, de enseñarles? Bueno, debido a esta plasticidad cerebral que existe cuando somos niños, en cuando el cerebrito es como una esponja y capta todo lo que nosotros aprendemos, se pensaría que es una edad temprana, desde la estimulación temprana, el preescolar. A esa edad es muy conveniente que los niños aprendan la lengua de señas. Sin embargo, existe también la dificultad de que muchos niños no son diagnosticados. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de estas dificultades hasta que el niño asiste a preescolar. Comparamos con otros niños y escuchamos o vemos que nuestro niño no emite los mismos sonidos, no tiene el mismo desenvolvimiento. Entonces es ahí donde nosotros ya empezamos a sospechar que hay algo malo, pero ya perdimos 4 años, 3 años que pudiesen ser muy valiosos para estos chicos. Como tal no hay una edad, pero sí favorece mucho el empezar desde una edad temprana. Si la persona tiene el deseo, el apoyo de los padres y familiares, puede aprender la lengua de señas a cualquier edad. Cuando a usted le presenta o le llevan a un niño con estas dificultades, ¿qué es lo primero? Digo, porque nosotros en el preescolar, por ejemplo, ¿no? Vemos el salón, vemos a los niños y una educadora hablan, o sea, les dice, a ver, este es la A, este es la B, o este es el rojo, este es el naranja, así se dice pollo, pero hay esto, ¿no?
la voz, el lenguaje hablado, pero ¿cómo se le enseña a un niño, esto es verde, esto es rojo, sin el habla, sin la voz? Sí, la dificultad que tienen las personas sordas es que no son como nosotros en el aspecto de que cuando a nosotros nos dicen una palabra, nosotros en ese instante nos viene una imagen a nuestro cerebro, asociamos, si nos dicen la palabra árbol, cada quien pensará árbol de Navidad, árbol de manzanas, árbol de cualquier árbol. Sin embargo, la palabra árbol para una persona sorda está vacía. Entonces, para eso se complementa con las señas, principalmente para que los niños vayan asociando señas con palabras, se enseña con un dibujo. Y como en todo, es muy importante también la actitud y la forma en que el docente o la persona que va a enseñar señas se dirige al alumno. Tiene que haber total confianza, porque, bueno, el chico sale de un mundo que es su familia, en donde su familia, como a todos los niños, ¿no? Siempre comento el caso de mi hijo, que cuando él era muy pequeño decía la palabra chuchu. Quiero un chuchu, papá. Y yo era capaz de darle el chuchu porque sabía qué era. Pero le preguntábamos algo más. ¿Usted qué le daría a mi hijo si le pide un chuchu? Un taco. Un taco. Él se refería a los dulces, ¿no? Cada uno de nosotros nos vamos haciendo a las palabras y a los sonidos que nuestros hijos van diciendo y los entendemos y los interpretamos. Con los niños sordos pasa lo mismo, a lo mejor no pueden emitir palabras, pero señalan un movimiento de ojos, alguna seña no convencional. Nosotros tratamos de interpretarla y cumplir a lo mejor esa necesidad que en el momento tiene. Pero la dificultad es cuando nuestro niño sale de este contexto y lo metemos al contexto escolar, en donde en la escuela existen un sinfín de palabras y mundos y él tiene que adecuarse a todos estos mundos. Entonces, es por eso que nosotros aprendemos el lenguaje, ¿no? Porque no todo el tiempo mi hijo va a estar refiriéndose a los dulces como chuchos, ¿no? En algún momento tuvo que aprender que son dulces. ¿Para qué? Para que la demás gente la pudiera entender. Y lo mismo con las personas sordas. Aprenden las señas para poder comunicarse con los demás. La dificultad que existe con ellos es que si yo digo la palabra dulce, todos lo vamos a entender. Pero si yo hago esta seña, no todas las personas lo entendemos, ¿no? Y esa sería la dificultad. Precisamente esa es una de las situaciones en la cual muchos padres de familia piensan o se priorizan la oralización. Aunque vuelvo a repetir, muchas veces no todos son candidatos o logran desarrollarse oralmente de manera competente, ¿no? Pero la herramienta que ellos tienen sería las señas. ¿Ha sido difícil este trabajo? Como tal, no era un trabajo difícil. Posteriormente llegué a un municipio en donde me asignan un grupo, pero era un centro de atención múltiple. Entonces, tenía yo que atender niños con autismo, niños con discapacidad motriz, niños con discapacidad intelectual. Entonces, ahí la necesidad me hizo aprender cómo dar la atención. Finalmente llegué yo a Tehuacán y me asignan un grupo que se llama Grupo Integrado Específico para Hipoacúsicos. Desde el nombre ya suena como algo muy difícil y raro, ¿no? Entonces me pongo a investigar y me dicen, pues son alumnos sordos. Ay, pero yo no sé señas. Claro. ¿Cómo los voy a atender o qué voy a hacer? Entonces, lo primero que empecé yo a aprender fue el abecedario. Posteriormente, cuando entré con el grupo, pues había señas no convencionales, no manejaba yo del todo las señas. Los chicos se comunicaban con más señas que yo. Empecé a aprender de ellos. Pero llegó un momento en donde los chicos tenía yo que cubrir cierta necesidad. Entonces yo tenía que especializarme para poder atender esa necesidad.
Yo ya había aprendido las señas que ellos sabían, pero yo también tenía que enseñarles algo más. Entonces aprendí lengua de señas, tomé los diplomados para poder capacitarme y atender a estos niños. Y pues sí ha sido un trabajo reconfortante porque pues muchos de los chicos ahorita pues tienen esta forma de poder comunicarse con sus papás, los papás tienen el interés también por aprender esta lengua de señas para también poder entender lo que su hijo necesita, quiere o quiere expresar en ese momento. ¿Qué tan importante es el papel que juega la familia en este tipo de casos? Yo escucho mucho y creo que cuando uno tiene un hijo, por el simple hecho de tener un pequeño, que es nuestra gran responsabilidad, pues suele uno entrar a la sobreprotección. Desde ponerle un chamarrón cuando hace frío, no dejar que corra o que se suba a algún lugar por el temor que vaya a lastimarse, pero me ha tocado ver familias en las que un niño con problemas ya más complicados, digamos, síndrome de Down, Asperger, no he tenido mucha convivencia con niños con problemas auditivos, pero sí he visto, por ejemplo, que algunas familias han caído en la sobreprotección y los pequeños no, bueno, llegan a ser ya adultos sin desarrollarse, porque todo se lo hacen las familias. ¿Cuál es el papel que juega la familia en estos casos? El papel de la familia, en específico de los padres, es muy importante. Existen como dos vertientes en este caso, ¿no? Extremistas las dos. Una por el lado que usted menciona, donde son muy sobreprotectores. Pedimos inclusión de las personas con discapacidad y a veces uno como padre progenitor es el primero que excluye a su hijo, ¿no? Mi hijo que no salga porque se van a burlar de él. Mi hijo que no haga esto porque se va a enfermar. Le ponemos el suéterzote, la chamarra, le damos de comer en la boca. Entonces, nunca cubre la necesidad de independizarse. ¿Por qué? Porque el chico no tiene necesidad. También mencionamos mucho, si nosotros tuviéramos 4 millones de pesos mensuales, no tendríamos la necesidad de trabajar, ¿no? Entonces, no saldríamos, a lo mejor seríamos pocos, ¿no? Los que por gusto trabajaríamos. Lo mismo con esas personas, ¿no? Si a mí me van a dar de comer en mi boca, no tengo la necesidad de pararme, de agarrar la cuchara. Si a mí me van a llevar cargando al baño, tampoco voy a tener la necesidad de esforzarme por dar unos pasitos. Si me van a tener con pañal todo el tiempo, tampoco voy a tener la necesidad de aprender a controlar esfínteres y utilizar el baño de manera correcta, ¿no? Entonces, los padres en esta parte se vuelven un impedimento para que los niños se independicen y se vuelvan autónomos, sobre todo en actividades que tienen que ver con el desarrollo personal, con el autocuidado. Y por otra parte, existen estos papás que se deslindan de las responsabilidades con los hijos, ¿no? Entonces, pues no los atienden, no les hacen caso, piensan que nunca van a hacer nada porque tienen una discapacidad, piensan que una discapacidad es que estar postrado en una cama y siempre estar encerrado. Hasta la fecha existen muchos casos de personas pues que todavía los tienen encerrados en un cuartito, hay personas que los amarran para que no salgan, y es algo muy chistoso, ¿no? Pareciera que vivimos en otro año, pero en este tema relacionado con la inclusión y con las personas con discapacidad, pareciera que todavía vivimos en la época de los 60, de los 20. Aquí en Tehuacán existen 2 centros de atención múltiple que dan atención a todas estas personas con discapacidad. Sin embargo, muchos de los pobladores de aquí de la ciudad no conocen ni la existencia, mucho menos la ubicación de las escuelas, y olvídese de lo que se trabaja ahí, ¿no? También tienen este desconocimiento de que estas escuelas son unas guarderías, ¿no? Que dejan a su hijo a cierta hora y a determinada hora vuelven a recogerlo.
no saben todo lo que se trabaja y lo que estos chicos pueden desarrollar. Existen infinidad de casos de personas con discapacidad que son exitosos, pero precisamente parte de esto es el apoyo de la familia. Para que nuestro niño se desarrolle, en general, no hablemos de los hijos, sean especiales o no, para que tengan un desarrollo óptimo, siempre es necesario ir de la mano. Más en estas personas con discapacidad que en algún momento suelen ser dependientes de nosotros y aún no son autónomos, pero cuando ellos logran serlo, ellos solitos se van porque tienen esta necesidad de seguir aprendiendo, esta seguridad y esta curiosidad de querer aprender del mundo y seguir preparándose. Estoy convencida de que este tema va a ser de interés para las familias que tienen pequeños o integrantes con problemas de sordera. Y también estoy segura que habrá quienes viven en este tipo de situación, con esta discapacidad, querrían saber de qué hablamos, porque este programa está dedicado a ellos, a sus esfuerzos, a sus aprendizajes. Por ello, desde este momento, vamos a invitar a Samantha, que es intérprete en lengua de señas, para que se sume a nuestra entrevista y será la encargada de traducir para todo este público que sabemos que tenemos en este momento, y creo que esto es una forma también de decirles que nos interesan y que queremos que sigan aquí en la Jornada de Oriente. Estamos platicando con el maestro Emir, quien es psicólogo, tiene diplomado en lengua de señas, tiene diplomado en educación especial, es maestro de educación especial. Estamos justamente hablando de este trabajo tan importante que se hace a favor de las personas sordas. Hablábamos hace un momento de la familia. Hablábamos, maestro, de qué tan difícil es de pronto sacar a una persona con discapacidad al exterior, que se sume a la sociedad. Una persona con síndrome de Down es visible. Una persona con problemas de movilidad es visible. Una persona con sordera no es tan visible. ¿Qué debería hacer la sociedad para tener empatía hacia ellos? Sí, en general creo que como sociedad estamos muy arraigados con lo que nosotros llamamos la regularidad, lo que comúnmente decimos las personas normales. No somos capaces, a lo mejor, de dar un vistazo hacia lo que es diferente a nosotros, ¿no? No tenemos este conocimiento y desconocemos todos estos procesos y todo esto que existe fuera de lo que es lo normal, ¿no? No existen, como usted dice, las personas con discapacidad muchas veces no los podemos o no los volteamos a ver. Y precisamente es lo que dificulta a las personas sordas, que la discapacidad no es visible hasta que ellos intentan comunicarse con una persona hablante como nosotros, ¿no? Entonces, como forma principal para acercarse a una persona sorda, no es como nosotros que podemos hablarnos de espaldas, de lado, bien, y nosotros podemos entablar una comunicación perfectamente. Para ellos existen ciertas normas que son parte de la cultura, como el hablar de frente. Cuando tratamos de que ellos nos entiendan, hablamos o movemos los labios lentamente porque muchos de ellos son capaces de poder realizar esta lectura labiofacial. Yo creo que una parte importante también para que la sociedad empiece a incluir a estas personas, pues sería aprender un poco de lengua de señas. No pedimos que todos seamos especialistas en esto, pero es como cualquier persona a la que nos encontramos en la calle sin que conozcamos y les damos los buenos días.
Si yo a una persona sorda le doy los buenos días de manera oral, a lo mejor no me va a entender. Pero si me ve y yo le hago la seña de buenos días, la persona me va a entender y va a sentir que la estoy observando y que es importante para mí, porque muchas veces pensarán, ¿no? ¿Por qué a todos saludan y a mí no me hace caso, ¿no? Y es una manera como de que los estamos haciendo a un lado, ellos sienten que los estamos haciendo a un lado. Pero el aprender los saludos básicos en lengua de señas para poder por lo menos tener estas normas de cortesía con ellos, yo creo que sería una forma para empezar, ¿no?, a romper esta barrera que existe entre las personas hablantes y las personas sordas. ¿Es difícil aprender la lengua de señas? ¿Qué se necesita? Se necesita mucha disposición para aprender, porque como tal existen infinidad de cursos, pero así como también existen muchos cursos, tenemos esta diversidad cultural que existe en nuestro país, en donde existen palabritas del norte que no ocupamos en el sur, y en lengua de señas es lo mismo. Ocupamos palabras aquí en Tehuacán que no se ocupan en Puebla, y así en diferentes estados y regiones del país. Entonces esto dificulta un poquito esta parte, ¿no? Pero igual es lo bonito, ¿no? El ir investigando, el ir conociendo qué significa esa seña para ir a aprenderla. Al principio es un poco difícil porque nosotros estamos completamente acostumbrados a hablar de manera oral, ¿no? Nuestras manos solo son para un adiós, un hola, pero ya empezar a la dactilología, el mover las manos, al principio sí es muy complicado porque estamos como rígidos de las manos, se nos complica, pero a medida en que vamos trabajando, vamos aprendiendo, pues nos vamos familiarizando. De repente ya para las personas que tenemos un poquito de conocimiento de esto, nos es difícil, ¿no? De repente yo estoy hablando y siento que de repente hago una seña y la gente no me entiende, pero ya reacciono porque, sí, digo, estoy con personas, pero como te familiarizas tanto con las señas, pues de repente se te llega a salir una que otra seña cuando estás con personas oyentes. Todos deberíamos aprenderlo. Todos deberíamos de saber lengua de señas. ¿A usted le parece que sí? Es parte de esta cultura, ¿no? El queremos atender, queremos incluir, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer como sociedad, ¿no? Hablamos mucho de los derechos de las minorías. En esta época es un tema que está totalmente saturando las redes sociales, los noticieros. Entonces, ¿pero qué tanto estamos dispuestos a hacer, no? Estos movimientos que se ven en televisión son recientes, de hace 10 años. La sordera existe desde que existen las personas. O sea, es un tema que tiene 2021 años y que no hemos atendido o que no hemos aterrizado. Hablamos de la inclusión, pero no tenemos restaurantes con menús que tengan lengua de señas, que estén en braille. No tenemos intérpretes en las escuelas regulares. Muchas veces, por toda esta sobrepoblación que existe, los maestros de escuela regular no son capaces de atender a un alumno con discapacidad, ¿no? En este caso de sordera. Es muy complicado. Entonces, como principal objetivo, yo diría que como sociedad tenemos que empezar a actuar ya, porque hemos dejado muchísimo tiempo en donde no hemos hecho nada o hemos hecho poco. Y pues las personas con discapacidad siguen estando ahí. No vayamos muy lejos, salgamos a la calle y nuestros letreros están en español y nosotros lo entendemos. Las banquetas son para personas que nos podemos mover sin dificultades. Los carros son para personas que nos movemos sin dificultades. Puedo ver el color de los semáforos, cuándo me tengo que parar y cuándo no. Pero para una persona con discapacidad, el salir a la calle es un reto. Desde la movilidad.
Olvidémonos del acceso a la educación, del acceso a la información, del acceso a todo lo que nosotros tenemos. En los programas televisivos muchas veces el intérprete de señas, aunque lo tienen, sale en un cuadrito muy pequeñito, ¿no? En donde pues yo creo que las personas sordas tienen que pegarse a la pantalla para poder ver las señas y entenderlas, ¿no? Entonces, parte de esta inclusión yo creo que sería empezar a actuar para que las personas puedan conocer y puedan adaptarse, y nosotros también adaptarnos al mundo de ellos, porque bueno, nuestro mundo tratamos de a los niños o las personas con discapacidad de que ellos se adapten a nosotros, ¿no? Se adapten a este mundo de personas regulares, cuando cada uno tiene una necesidad diferente, en donde nosotros tendríamos. ¿Por qué vamos a Estados Unidos y aprendemos inglés? Nos tenemos que adaptar a la cultura de Estados Unidos. No llegamos y decimos, no, yo hablo español y si se quieren comunicar conmigo, que aprendan mi idioma. No, o sea, nos adaptamos. ¿Por qué con las personas con discapacidad no hacemos lo mismo? ¿No? Entonces, pues sí es un actuar que tenemos que hacer día a día para que podamos ir incluyendo a las personas en todas las actividades y conozcan este mundo, y nosotros también darnos la oportunidad de conocer este maravilloso mundo de la discapacidad. Tenemos un reto. Vi hace unos momentos comunicarse con Harold, que es uno de sus estudiantes, que lo veo súper avanzado. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando toma usted a un niño que no entiende, no asocia imágenes con señas, ir haciendo todo este trabajo y llevarlo incluso a hablar? Sí, es un proceso complicado en donde pues se deja mucho, aparte de el tiempo, la dedicación, pues muchas veces tenemos que dar un extra, ¿no? Por estas mismas cuestiones que hemos mencionado anteriormente. No todos los alumnos son un Harold que tiene los papás que lo pueden apoyar y que están detrás de él, dándole lo que el chico necesita, ¿no? No todos son Harold. Tenemos chicos que en esta modalidad a distancia que vivimos desgraciadamente por la pandemia, teníamos chicos que estaban sentados frente al teléfono y no había nadie junto a ellos. Entonces, esto nos impedía totalmente las clases en línea. Otro lado, teníamos chicos que ni siquiera tenían un dispositivo para poder conectarse. Entonces, a lo mejor ellos tenían las ganas, ¿no? Pero esta situación económica impide. Tengo un caso también que me es muy satisfactorio de un chico de la comunidad de Jalpan, en donde veíamos el tema de las ofrendas. Y les dejaba yo hacer una ofrenda con el material que ellos tuvieran en casa. Pues hubo los chicos que normalmente ponen su ofrenda en casa porque la acostumbran, los altares grandes con papel picado. Entonces, esto sí fue algo como satisfactorio porque yo dije, él lo hizo y lo hizo acorde a sus necesidades, pero cumplió con la actividad y cumplió con el objetivo. Era una ofrenda en una mesita, con un pedacito de chicharrón, con una florecita de esas que se dan normalmente en el campo, un poquito de agua y su puñito de sal. Las ganas las tiene. Claro, sí. Las ganas están. Muchas veces son otras situaciones las que obstaculizan porque no impiden. Tienen las ganas de salir adelante. Y otros chicos a veces es lo que faltan, ¿no? Esas ganas por querer salir adelante, porque pues también los papás tienen sus cosas que hacer, están muy cansados de estarlos cuidando todo el tiempo, no los quieren atender porque ya son grandes y tienen que ir independizándose, ¿no? Sin embargo, pues esto de la atención no se dio desde pequeños. Ahora que son más grandes, queremos que ellos sean independientes cuando pues nunca lo han sido, ¿no?
Entonces sí es muy satisfactorio ver que tus alumnos, a pesar de todas las carencias y necesidades que tienen, van avanzando a su ritmo. Es un proceso lento, cada uno va avanzando de acuerdo a lo que tiene, pero siempre cualquier avance es pues muy satisfactorio para uno como persona, como maestro, sí es algo que reconforta mucho. ¿Cómo identifica usted cuando uno de sus estudiantes puede oralizar? ¿Cómo se sabe que va a poder hablar siendo sordo? Bueno, hablando un poco de eso, tenemos esta idea errónea de llamar a los sordos sordomudos. Tenemos esta idea de que la sordera está asociada con la no habla. Sin embargo, todas las personas sordas en su gran mayoría tienen el aparato fonoarticulador intacto, lo que no impediría que ellos pudieran oralizar, hablar. Hay chicos que con un aparato auditivo tienen cierta ganancia, entonces pues les es más fácil captar los sonidos, ¿no? Nosotros aprendemos a hablar pues mediante la escucha de palabras, el repetir lo que nos dicen, y a los chicos les favorece mucho el tener el aparato auditivo. Esta es una gran facilidad para que muchos aprendan a oralizarse. Sin embargo, tampoco es una determinante. Hay chicos que tienen esta habilidad de observarte, leer los labios y saber qué es lo que estamos diciendo y entablar una conversación que pareciera que estamos hablando con una persona hablante común y corriente. Es complicado, ¿no?, de determinar quién puede oralizarse y quién no. Yo creo que al principio lo que se busca es que tengan este canal comunicativo que es la lengua de señas, que la aprendan para poder entenderlos, para que puedan darse a entender. Posteriormente ya se ve quién, de acuerdo a su desarrollo, podrá oralizarse y quién no, de acuerdo al avance que cada alumno vaya teniendo y a las habilidades, porque también es una habilidad, ¿no? Nosotros no todos tenemos la habilidad de nadar, por ejemplo, yo no sé nadar, ¿no? Pero muchos de ellos desarrollan esta habilidad observando, muchos tienen la posibilidad de adquirir un aparato auditivo, muchos tienen otra operación que se llama implante coclear, que también esto los apoya a tener ganancia auditiva, pero igualmente son procesos un tanto costosos que no todos los alumnos tienen esta posibilidad de poder tener. Cuando uno de sus alumnos logra o tiene la posibilidad de hablar, ¿qué procede? Digamos, si ya dice papá, mamá, ese perro, verde, azul, qué sé yo, pero hay la capacidad de desarrollar esta parte que se llama lectura, por ejemplo. Es decir, ya puede hablar, puede leer también, puede llegar a tener lectura de comprensión, todo eso es posible. Sí, sí es posible. Aún sin tener el habla, las personas sordas son capaces de leer y de comprender. Los hablantes, las personas que tienen desarrollado el lenguaje, las personas sordas con lenguaje, pues el siguiente reto es incrementar este vocabulario para que ellos puedan entablar una conversación. Tenemos casos de éxito de ciertos alumnos que debido a su nivel, tanto intelectual como expresivo, a veces tenemos que incluirlos ya en una escuela regular, se incluyen en una secundaria, los chicos se desarrollan de manera normal. Hay casos de personas que estudiaron una licenciatura, una maestría, un doctorado. Entonces, pues sí, es seguirlos nosotros motivando a que ellos vayan queriendo más, motivar a la familia a que también ellos vayan pues esperando más, no vayan siendo conformistas con lo que sus hijos van logrando, sino que vayan ambicionando más para que esta misma ambición se vaya contagiando a ellos y ellos también se sientan motivados para desarrollarse más.
Samantha ha estado apoyándonos en la interpretación en señas y ahora nos va a apoyar Pilar Rodríguez. Ella es mamá de Harold, este alumno del maestro que nos ha recibido hoy en su casa y nos va a apoyar también en esta interpretación de señas. Maestro, ¿cuáles son las satisfacciones más grandes que usted ha tenido en todo este transcurso que lleva atendiendo a los niños sordos? Bueno, son muchas, ¿no? No podría nombrar una situación en particular, ¿no? El simple hecho de que todos los chicos sigan con estas ganas de querer volver a la escuela en este periodo de pandemia, que te vean en la calle y que te reconozcan, que cuando haces una videollamada con sus papás, veas la sonrisa de ellos. Digo, es algo que sabes que algo estás haciendo bien, ¿no? Porque se nota el gusto de ellos, eres un amigo, te notan como alguien de confianza. Muchas veces, vuelvo a repetir, los avances podrán ser muchos, podrán ser pocos, pero el hecho de que ellos sigan interesados y no perderlos, para mí ya es una gran ganancia. El hecho de que insistan y le digan, mamá, llévame a la escuela, mamá, no quiero faltar, mamá, llévame temprano, todo esto va haciendo un cambio dentro de su núcleo familiar. Va motivando también a los padres de familia, a la familia misma, ¿no? A incluirse en este proceso. Yo creo que esa satisfacción, el hecho de que pues, los alumnos te vean, te reconozcan y te quieran, es la mayor satisfacción de uno como docente. Ahora usted ha mencionado esta parte de la epidemia que nos ha tomado a todos por sorpresa. Si en las escuelas regulares ha sido difícil adaptarse, ahorita pues ya está otra vez en clases presenciales en cierta medida, pero todo un ciclo escolar estuvieron con educación a distancia. Si para un estudiante de una escuela regular, para una familia fue difícil este proceso, ¿qué tan difícil fue en el caso de sus alumnos? Totalmente. Le mencionaba que aparte de que existe esta dificultad de la discapacidad con la que ya cuentan los alumnos, pues tenemos otro tipo de condiciones que también impidieron, obstaculizaron un poco esta comunicación, la falta de conectividad, la situación económica. Hubo muchos papás que perdieron el empleo, familiares que fallecieron, personas que tenían solo un equipo y son varios niños dentro de la familia. Vuelvo a mencionar el caso de este alumno de la comunidad de Jalpan, en donde vive en una zona donde no hay señal. Entonces él intenta conectarse, pero muchas veces esta falta de señal pues corta la comunicación, ¿no? Sí es un tanto complicado. Yo trataba de realizar videos, los subía a YouTube, les mandaba los links para que ellos pudieran ir viéndolos de ahí, aprendieran señas, explicaba las clases, se enviaba este famoso cuadernillo para que ellos lo fueran realizando de manera autónoma. Pero pues no es lo mismo, ¿no? Con las personas con discapacidad, pues las clases presenciales sí son un tanto más importantes, yo diría, debido a toda esta dificultad que todavía ellos presentan y poca autonomía en algunos casos, ¿no? Además de que pues no todos los alumnos tienen consolidado el aprendizaje de la lengua de señas, entonces la misma comunicación impide. Sí, de repente pasaba el hermano, la mamá y el chico volteando y ya no sabía de qué manera llamarle la atención, ¿no? En las clases presenciales se voltean con un toque en el hombro, un aplauso, a lo mejor sienten y voltean, pero a distancia totalmente complicado, ¿no? Pero pues hubo que adaptarnos, hubo que terminar este ciclo.
y pues continuar con este trabajo. Afortunadamente no perdimos ningún alumno, todos los alumnos continuaron y concluyeron el ciclo satisfactoriamente. Sí, como se menciona, los aprendizajes a lo mejor no fueron tan los esperados, no hubo poco avance, pero al final de cuentas digo, lo hubo y nos adaptamos a esta situación, ¿no? Y todos, tanto docentes como padres de familia, asumimos el papel y el rol que nos correspondía para poder cubrir esta necesidad de ellos. ¿Cuántos alumnos tienen? Mi grupo es un grupo pequeño, son 7 alumnos. Seguramente hay muchas más personas en esa situación que por alguna razón no están yendo a la escuela, no los inscribieron, qué sé yo. ¿Qué papel juega el gobierno en esto? ¿Hay apoyo, hay sensibilidad ante estos grupos vulnerables de discapacitados? Pues existen apoyos muy mínimos, ¿no? Lo que son becas, apoyo con despensas, de vez en cuando hay convocatorias para que asistan ellos a audiometrías, la evaluación de la audición, pero muchas veces la dificultad es que estos trámites y estos procesos se realizan en Puebla, ¿no? Entonces las mismas familias tienen esta dificultad para trasladarse. Debía de haber más apoyo, tendría que haber más apoyo porque vuelvo a repetir, somos un grupo vulnerable y somos un grupo no nuevo, no tenemos 10 años de existir, llevamos toda una eternidad existiendo y poco se ha volteado a ver a esta parte que son las personas con discapacidad en general. ¿Le parece bien si llamamos a Harold y nos platica un poco cómo ha sido el proceso con él? Sí, claro. Harold está un poco nervioso. Está tratando de convencerlo. Ya viene Harold. Vamos a ponerle una silla por este rumbo. Harold. Hola, Harold. Ya aprendí a decir. ¿Cómo ha sido el proceso con Harold? Bueno, Harold es un joven ya de 13 años. Él está incluido en una secundaria regular. Sin embargo, pues tiene un nivel de entre tercero y cuarto grado, ¿no? Entonces, aunque asiste a una escuela regular, aún hay conocimientos previos que todavía necesita consolidar. Afortunadamente, le digo, él tiene la ventaja de tener los 2 aparatos auditivos, lo que lo ayudan a entender mucho de lo que se habla con él de manera oral. Tiene una lectura labiofacial también muy buena que lo ayuda a comprender. Entonces, además de mencionar que el apoyo de los padres, que como ya mencionamos anteriormente, es un apoyo muy grande y hasta a veces determinante, ¿no?, en el éxito de las personas con discapacidad auditiva. Harold, ¿cómo te trata tu maestro? Bien, dice que bien. Bien. ¿No es malo? Qué bien, dice que bien. ¿No? Bueno, Harold no quiere decirnos la verdad sobre su maestro. No, creo que sí es un buen maestro, Harold. ¿En qué escuela estudia Harold? ¿Va a una escuela Sí, regular?
Asiste a la secundaria la Porfirio Morales. ¿Y cómo se ha logrado hacer esta inclusión en su escuela? Pues realmente él es un alumno al que yo he atendido recientemente. Tengo escaso mes y medio de conocerlo. Él ya trae un trayecto en la escuela regular. Entonces, vuelvo a repetir, a él le ha favorecido mucho el apoyo de sus papás, ¿no? Tanto su mamá como su papá están muy al pendientes de él y lo apoyan. Han complementado esta educación que se da a nivel regular con un poco de educación en casa, pues atendiendo un tanto más apegado a las necesidades, ¿no? Como mencionamos, tenemos este caso que yo creo que existe en todo México de la sobrepoblación de alumnos en cada grupo, lo que pues aunque el docente tenga muchas veces las ganas de atender a estos alumnos que tienen alguna condición de aprendizaje o discapacidad o problema de lenguaje, pues muchas veces estos grupos tan numerosos dificulta o hasta a veces impide que se les dé la atención adecuada a ellos. ¿Cuál es el papel que usted está jugando en este momento al atenderlo? Pues precisamente es complementar esta parte, ¿no? Porque muchas veces como papá nos gana esta paternidad que tenemos, ¿no? Entonces sí necesitamos como que venga un agente externo, ¿no? A cubrir estas necesidades. Nos tiene un poco más de respeto, cumple un poco más las reglas, se ve a lo mejor obligado a cumplir con las actividades, ¿no? Porque sí, como papá dice, hoy no quiero trabajar, hoy no lo hago, ¿no? Pero como maestro, pues sí es un poco más como una figura de autoridad, ¿no? Al que respeta, y al final el papel es complementar estas actividades, ¿no? Y cubrir estas brechas o estos huecos que se ha dejado debido a la poca atención que muchas veces reciben dentro de la educación regular, ¿no? Es ir cubriendo esto, aumentar el vocabulario de lengua de señas para que él sea una persona competente, ¿no? En el habla de la lengua de señas, mejorar un poquito la emisión de las palabras también. Y pues en general darle conocimientos para que él pueda a lo mejor en un futuro desarrollarse en otro ambiente escolar. Si usted me ayuda a traducir, ¿él puede responderme oralmente? ¿Algunas cosas? Sí, algunas cosas sí las entiende. Si usted solo póngase de frente de él, hable un poquito lento para que pueda él medio escuchar y realizar la lectura labiofacial. Harold, ¿cuántos amigos tienes en la escuela? ¿Muchos? ¿Cuántos? ¿Muchos? 15. 15 amigos. ¿Novia? También muchas. Muchas novias tiene Harold. Dice que hay muchas chicas, ¿Qué pero es? no, ¿Te gusta? novias no. No, eso sí no. Solo para ver. ¿Te gusta leer? Sí. Hablar. ¿Te gusta leer? Sí. Sí, le gusta leer. ¿Cuál es tu materia favorita?
Matemáticas. Español. Español. Muy bien.